Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche. Ya sé que lo tengo por aquí el logotipo, pero está tapado por las cartas. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el vídeo anterior, que hubo bastantes guerras civiles, de las cuales pues los americanos no salieron muy victoriosos, que digamos, ya que tuvieron la guerra en Israel y por aquí a la derecha, vale, que no lo veis porque está fuera de plano, pero bueno, está Indonesia, que tampoco terminó esa guerra civil en buenas condiciones, terminó en empate, con lo cual pues esos puntos de victoria no se lo pudo llevar los estadounidenses o Estados Unidos, con lo cual pues poquita chicha. En cambio pues la URSS tuvo mejor suerte y pudo pues quitar varias guerras civiles de varios sitios, incluidas la de China, que en China la verdad que no está tan mal. Pues venga, vamos a empezar ya con este nuevo vídeo, con nuevas cartas, y vamos a ver qué nos presenta o qué acontecimientos hay en las cartas que nos quedan. Pues he movido la cámara hacia la derecha un poquito porque la mayor parte de los acontecimientos están pasando en Europa y están pasando también en Asia. Entonces no me sirve de nada ahora mismo ver América, ya que no está pasando nada contundente, con chicha. Entonces, venga, vamos a continuar con la primera carta. Venga, tenemos por aquí. Esta es de eliminar. Pues mirar, esta es hambruna. Sin efecto. Bueno, tenemos que tirar el dadete y vamos a ver qué es lo que ocurre. Cogemos un dadete. Tiramos el dadete y dice 4. Vale, con 3 o más hay que colocar 2 descontentos en la URSS o en Ucrania. Si Ucrania está en guerra civil, en vez de descontento, añadir un marcador de guerra civil. No, en Ucrania no hay guerras civiles. Pero va a haber ahora una guerra civil en tal caso. Hambruna. Vamos a ver cómo podemos quitar esto. Colocar 2 descontentos en la URSS. Pues puedo colocar 2 descontentos en la URSS. No me importa. Venga, colocamos 2 descontentos en la URSS. Cogemos 2 descontentos, ¿vale? Tenemos una inversión, así que en la próxima carta de dinero que salga pondremos 2 inversiones más. Una de ellas la utilizaremos para ir empezando a quitar descontentos, cuanto más mejor. Lo malo es que solo voy a poder quitar pues un descontento por acción, ¿vale? Entonces va a ser un poco tal. Como mucho, creo que me quedan 2 cartas de dinero, con lo cual solo voy a poder quitar 2 descontentos. Con ello significa, bueno, ¿esto qué significa? No lo puse antes, cuando hubo crisis nacional, pero vamos, que no puedo poner el token de crisis nacional, que para eso está. Para eso está, para algo se pagó. ¿Vale? Uy, perdonad, que le he dado la camarita. Venga, pues aquí tenemos token de crisis nacional. Pues venga, lo ponemos por aquí, crisis nacional, yo qué sé, lo ponemos aquí mismo. Crisis nacional. ¿Vale? Para acordarnos que lo primero que hay que hacer va a ser quitar los descontentos. Estamos obligados a ello. Fenomenal. Fenomenalmente mal. Venga, turno de quien sea. Cogemos cartita. Vale, de dinero, mira, justo. Me ha venido fenomenal. Dinerito. Inversiones, evidentemente. Como es una superpotencia, lo máximo de inversiones va a ser 2, ¿vale? No podemos meter más. Para poder meter 3 inversiones tendría que ser en países pues que tengan, por ejemplo, pues un 0 o un desarrollo de estos de industria, ¿vale? Bueno, desarrollo, que tengan solamente de 0 a 1 de industria. En este caso, pues por ejemplo, Siria o Líbano, Grecia tendría también, pero bueno, en este caso estamos obligados, acordaros que yo os dije, según las reglas, estamos obligados a ir quitando lo de la crisis nacional, porque tenemos 4. Ojo, una cosa, creo que lo comenté, pero no estoy, ya ni me acuerdo, ya no me acuerdo, es que podemos tener de descontentos en las superpotencias, tanto en la URSS como en Estados Unidos. El límite es lo que venga en el juego. Sí, creo que sí lo dije, porque eso me suena haberlo dicho, ¿vale? Entonces, tenemos 4. Ahora, con una de las acciones, ¿vale? Que esto sí se puede hacer, cojamos una inversión y quitamos un descontento, ¿vale? Pues venga. Pues quitamos esto, invertimos dinero en nuestro país y para adelante. Vamos a poner por aquí. Bien, fenomenal. Pues ya hemos terminado nuestro turno. Venga, continuamos. Siguiente carta. Vale, pues esta es para reutilizar. Pues tiramos dadete y a ver qué es lo que sucede. Venga,
cogemos dadete, sale un 6, ¿vale? Un 6 significa 6. Ambos bandos pueden poner un descontento en cualquier país. Fenomenal. Fenomenal. Pues entonces, ¿yo dónde voy a poner el descontento? Pues evidentemente en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos. Vamos a ponerle descontentos. Le lo ponemos por aquí porque así lo veis. Ya tienen 3, de hecho. 1, 2 y 3. De hecho, lo podemos poner así aquí, ¿vale? Pero vamos, que ya tienen los 3, ya tienen 3 ahí, guapos, guapos. Y él, pues evidentemente, para ir fastidiándome más e intentar que no levante cabeza, cogerá y me lo pondrá, pues, lógicamente, en mi país, ¿vale? En Moscú, en la URSS, vamos. Pues ya está, ya quedaría esto apañado. Entonces, siguiente cartita, venga. Vale, venga, vamos aquí. Stalin. Vamos a ver si muere Stalin, no muere Stalin o qué es lo que pasa. Cogemos, tiramos dadete. Un 4, vale. Un 4 significa quitar 1 o 2 marcadores de reparaciones de guerra. Por cada uno... vamos a ver. Quitar 1 o 2 marcadores de reparaciones de guerra. Por cada uno se coloca un descontento en el país y se añade una carta de dinero al mazo. ¡Joder! ¿Más me lo vas a complicar, tío? Reparaciones. Pues venga, no me va a quedar otra, tío. No me va a quedar otra. Dice, en el país... vale, se coloca un descontento en el país. Vale, o sea, en el país que sea, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Pues 1 o 2 reparaciones. Pues vamos a coger una reparación de estas de aquí. Voy a coger las pincitas, ¿vale? Porque aquí ya necesito las pincitas. Estas son las de reparación, si veis el token, ¿vale? Que pone ahí rep, pues de reparación. Pues venga, quitamos este token de reparación y solamente vamos a poner eso de ahí, ¿vale? Solamente vamos a quitar 1, quiero decir. Venga, pues ponemos aquí descontento aquí en Alemania, Alemania Oriental. Ponemos ahí un descontento. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Es que no tengo más sitios de reparaciones, ¿no? No me suena haber visto por aquí más token de reparaciones, solamente ahí en Alemania. Sí, yo creo que sí. Vamos a ponerlo aquí. No hay ninguno más de reparaciones. Estoy mirando, pero naranja de la China. Vale. Muy bien. Pues a ver, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues lo que va a ocurrir es que tenemos que meter una cartita más de dinero volátil, ¿vale? Cogemos esto de aquí, pim, venga, este mismo, si da igual. Ahora mezclamos el mazo y que sea lo que tenga que ser. Pues ya tenemos 2 cartitas de dinero aquí, o sea, una y la otra que debe de estar por aquí por el mazo. Venga, pues vamos allá. Vamos allá. Venga, pues con esto me puede ayudar mucho para ir quitando los descontentos de aquí de nuestra URSS. Nos va a venir fenomenal. Bueno, ahora Stalin mueren con un 1 en el turno 1 con un 4 o más. O sea, tenemos que tirar el dadete para ver si Stalin muere o no muere, ¿vale? Cogemos dadete, tiramos un 1, vale. Con un 4 más no muere. En el turno 2 con 3 o más. En el turno 3 automáticamente ha palmado. Vale, pues fenomenal. El tío no muere, ¿vale? Porque hay que sacar un 4 más, con lo cual, pues seguimos tal. Hay que reutilizar, ¿vale? Si vive, reutilizar. Pues este se reutiliza. Este de aquí, si muere, añadir 2 cartas de estabilización al mazo. A reutilizar, tirar para un nuevo líder con un +1. Si es al turno 1 o 3, colocar no tirar líder. Vale. Y después eliminar la carta. Bueno, en este caso no hay que hacer nada de nada. Si muere. ¿Vale? Si muere. Como no muere, pues este se reutiliza. Muy bien. Muy bien. Fenomenal. Pues Stalin sigue vivo. Venga, continuamos. Cartita de dinero. Vale, esta carta se elimina, ¿vale? Esta es de las de eliminar. Pues venga, cartita de dinero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo mismo de antes. Cogemos una inversión. No, antes de hacer nada más. Voy a invertir, ¿vale? Voy a seguir utilizando las inversiones. Uno lo voy a poner en Ucrania, ¿vale? Una inversión en Ucrania y una inversión aquí en la URSS, ¿vale? Entonces, la inversión de la URSS se va. Y con eso, un descontento. Fenomenal. Pues un descontento y una inversión. La inversión de Ucrania es que no me interesa.
en absoluto que haya aquí una guerra civil, sobre todo porque ya lo tengo ocupado. Entonces sería potencialmente peligroso que hubiese guerra civil, porque me puedo quedar sin esa zona, vendrían los americanos, se podrían hacer con ello y lo tendríamos bastante complicadete. ¿Vale? Lo mismo me va a pasar con la parte de Lituania. Bueno, tengo que ir empezando a quitar también descontentos y más adelante tengo que ir pensando en ir haciéndome con más países, ¿vale? Que aquí el único país así más o menos que me he podido hacer y de chiripa gracias a las cartas ha sido con Grecia. Así que nada, bueno, con Grecia más o menos. Grecia sigue siendo americana, pero ya la tengo ahí casi enfilado. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a coger siguiente cartita, ¿vale? Vamos a coger por aquí, vale, pues ahora le toca, vamos a retirar esta ya no tiene validez, y le toca al bando americano. Cogemos, espera, dame un segundo que voy a colocar esto en su sitio. Vamos a ver, este vendría por aquí. Vamos a colocarlas porque si no después es un poco de aquella manera para poder colocar las cositas bien. Vale, entonces tenemos McCarthy. Hay que tirar el dadete por el bando americano. Pues venga, tiramos el dadete. Cogemos. Sale un 4. Muy bien, un 4. Realiza una tirada gratuita de contrainteligencia en Estados Unidos y añade un descontento a Estados Unidos. Vale. No puede hacer. Realiza una tirada gratuita de contrainteligencia. Claro, hay un problema. Y es que el espía ya está usado. ¿Vale? Ya está usado. Entonces, no me queda claro si realmente lo va a poder realizar. Aunque pone, realiza una tirada gratuita. Bueno, yo voy a hacer la tirada gratuita. ¿Lo pone? No pone en ningún momento que se necesite un espía aquí, pero bueno. Voy a tirarlo, ¿vale? Por lo que pone. Un 3, vale. Un 3 contra inteligencia no vale para nada, porque si mal no recuerdo se necesitaba un 6 o más para poder expulsar al espía que yo tengo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues que se le ha complicado aún más a los americanos y hay que añadir pues un descontento a Estados Unidos. O sea, ¿qué coger? Tengo por aquí los tokens a mano, ¿vale? Y ya tendría 4, o sea, esto es inaudito, o sea... Esto se le ha ido de las manos, nunca mejor dicho, porque aquí tenemos manos, aunque sean puños, ¿no? Pero se les ha ido de las manos esto. Esto es para eliminar. Se les ha pirado, o sea, esto y este, no, este es reutilizar. Se les ha ido de las manos. Venga, vamos a ello, continuamos. Venga, otro de dinerín. Este también hay que eliminarle. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo voy a seguir invirtiendo, ¿vale? Yo sigo invirtiendo porque a mí no me interesa de momento... de momento vamos a dejar la tecnología aparcada porque tengo que seguir invirtiendo para que no haya más cosas malas en toda esta zona, porque no me interesa, o sea, me interesa que esté todo bien, esté todo guay. Entonces, de momento vamos a dejar así las inversiones. Y ahora, con una de las inversiones que tenemos por aquí, voy a coger las pincitas porque ya que lo tengo apilado, pues venga, esta inversión de aquí la voy a utilizar, ¿vale? Y vamos a quitar otro descontento. Porque estoy, es que estoy obligado a utilizar las cartas para quitar descontentos. Con lo cual, esto de aquí, fuera. Muy bien. Muy bien. Fenomenal. Pues ahora ya no hay crisis nacional. Con lo cual, esto de aquí se va. Ay, perdonad, que se me ha ido. Dame un segundín. Vale, una cosa que no hice que se me ha pasado era que había que tirar 2 dadetes, ¿vale? No uno, había que tirar 2 dadetes. Venga, voy a lanzar el otro de todas formas. Vale, sale un 4, con lo cual el espía sigue estando donde está. Es que se me ha pasado. Acordaros que como el espía de Estados Unidos tal está intentando quitar un espía que está en su mismo país, se tiran 2 dados, no uno. Es que eso siempre se me va un poquillo a la pelotilla. Como pone aquí, realiza una tirada gratuita, se me ha pasado por completo, así que perdonad. Quiero dejar una cosa clara, ¿vale? Que viene en el reglamento, por eso me había dicho esperar un momentín,
que en la crisis nacional, que es lo que nos ha pasado, dice que en cualquier momento, si hay 3 marcadores de descontento en los Estados Unidos o en la URSS, se produce una crisis nacional, que es lo que nos había pasado, y se coloca un marcador como recordatorio, que era lo que teníamos puesto, ¿vale? El jugador en crisis está obligado a realizar acciones de inversión, que es lo que hemos hecho, pero no dice que tiene que invertir en ese... bueno, sí, en la URSS sí, dice que sí, que tiene que hacer, pues eso, inversiones ahí. Yo ya hice las inversiones, con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las inversiones que he hecho en Ucrania, en Lituania y en el resto de países que, bueno, en el otro país que estaba por aquí, yo creo que fue en Bielorrusia, Ucrania, en Alemania, esto no me ha valido para nada. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo como pone en las reglas, o sea, en la URSS. Tengo que invertir solamente en la URSS, porque es la única acción que puedo realizar. Con lo cual, estos de aquí, pues ya me han fastidiado un montonazo. De todas formas, ya no estamos en crisis nacional. Aún así, tengo mogollón de inversión aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que voy a poder quitar aquí dos marcadores de descontentos, pero me estoy un poquito fastidiado por el tema de no poder invertir en esos países que también me pueden dar un poquito de guerra, ¿vale? Así que nada, ahí cometí un pequeño fallo, pero vamos, que ya está resuelto. Eliminamos la carta, ¿vale? La carta esta de inversión, y yo creo que ya no me queda ninguna más, no estoy seguro. Si queda alguna más, pues ya invertimos en otros países y le empezamos a dar caña. Venga, pues siguiente cartita. Vale, espionaje. Esta es para reutilizar. La URSS realiza una acción de espionaje con cualquier espía, aunque se haya utilizado, y no lo marca como utilizado, o coloca una inversión en un país con su espía soviético. Estados Unidos tiene un dado con un 4 o más, coloca un espía en cualquier país democrático de valor 2 o más. Bueno, pues entonces vamos a ir poco a poco. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la acción de espionaje, ¿vale? La acción de espionaje vamos a intentar robar tecnología y lo vamos a utilizar ¿dónde? En el Reino Unido, por ejemplo, ¿vale? En el Reino Unido. ¿Cómo se roba tecnología? Que esta parte, pues no lo hemos visto. Tenemos que coger y tiramos 2 dadetes. ¿Por qué 2 dadetes? 2 dadetes porque tenemos un espía y vamos a robar en el propio país del Reino Unido. Entonces tiramos 2 dadetes, cogemos 2 dadetes, ¿vale? Y ahora vemos cómo funciona. Venga, un 6 y un 5. Vale, pues robamos la tecnología. Pues a ver, habría un modificador de un +1 si hubiese descontentos. En este caso no hay descontentos, con lo cual pues no tenemos ese bonificador. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues cada éxito, ¿vale? Elimina pues un marcador de robo. En este caso pues solo tenemos uno, pues 1, ya está. Quitamos este marcador de robo, sí. Y continuamos aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser que voy a poder aplicar 2 cubos, ¿vale? 2 cubos de éxito en una categoría que yo quiera desarrollar siempre y cuando los americanos ya la hayan desarrollado antes, ¿vale? Porque, pues eso, solo se va a poder aplicar en industria y en agricultura. Bueno, pues ya está, en industria y en agricultura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues en industria, lógicamente en industria, porque nos interesa el tema de la computación para poder conseguir cubos para seguir investigando. Pues venga, vamos a ir a la parte de investigación tecnológica y vemos cómo funciona esto. Bueno, pues entonces, el americano para agricultura, ¿vale? La zona de cultivos, es como si lo tuviese todo desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por cada éxito que hayamos sacado en los dados, en este caso hemos sacado 2 éxitos, hemos sacado un éxito, pero si hubiéramos sacado 2 seises y hubiese dos marcadores de robo, podríamos tener 4 cubos. ¿Eso qué significa? Que por cada 2 cubos, o sea, 2 cubos solo se podría poner uno en industria y el otro en cultivos, ¿vale? No se pueden poner 4 pues utilizándose en industria. Entonces, o los 4 utilizados en los cultivos.
¿Qué vamos a desarrollar? Pues evidentemente investigación de computación, que lógicamente el primero ya quedaría hecho porque se requiere nada más que un cubo. Y el segundo cubo pues tendremos que colocar aquí, ¿vale? Tendremos que colocarlo aquí. Vamos a ver si colocamos el cubito aquí y ya vamos acercándonos a la tecnología que tiene actualmente pues Estados Unidos. Pues mirad qué bien me ha venido esto. Me ha venido muy bien porque tenía ganas de investigar algo y oye, y qué mejor que el sistema de computación. Así que fenomenal. Pues venga, vamos entonces al mapa y continuamos. Venga, pues cogemos. Siguiente cartita. Oh, dinerín americano. Venga, este para reutilizar. Cogemos, cartita del bot. ¿Y qué es lo que dice? Inversión, presión. Coloca un marcador de inversión en 2 países diferentes. Vale, en 2 países diferentes. ¿Dónde le va a convenir? Pues esa va a ser buena. Esa va a ser muy buena. ¿Dónde le puede convenir? Pues le va a convenir aquí, ¿vale? ¿Solo 2 marcadores de inversión? No, coloca un marcador de inversión en 2 países diferentes. O sea, un marcador nada más. Vale, le va a convenir aquí y le va a convenir en Indonesia. ¿Por qué? Porque son donde tiene guerras civiles y si lo consigue, pues evidentemente se pueden alinear con los americanos y eso me puede hacer bastante buba, ¿vale? Entonces, lo ponemos aquí. Como son 2 países diferentes, pues nada, ahí donde están las guerras civiles para el próximo turno. Ya está, venga, siguiendo el orden de preferencia de la hoja de referencia, pero colocar ambos de acuerdo al punto 5. Ah, vale, o sea que hay que mirar la hoja de referencia del bot, pero vamos, en este caso no lo voy a mirar, voy a jugar desdoblándome yo un poco, ¿vale? Porque creo que soy más justo que lo que me diga la propia hoja de referencia del bot. Y esto simplemente para guiarme qué es lo que va a hacer y yo soy quien decide dónde va a poner cada cosita. Así también agilizamos esto un poco, porque si no, estar consultando constantemente esto ya bastante largo se está haciendo como para meter más todavía, ¿vale? Venga, y ya última cartita que no sabemos, vale, pues es americana, esta hay que eliminarla. Y malestar popular, pues venga, hay que tirar un dadete y vamos a ver qué es lo que pasa. Cogemos dadete, triqui, un 5. Ambos bandos pueden colocar un descontento en cualquier país. Vale, fenomenal. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues, lógicamente, es que pues ni él ni yo pues somos tontos. No somos tontos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a crear a mí una crisis nacional, ¿vale? Me va a seguir aquí provocando crisis nacional, con lo cual yo voy a seguir fastidiado, muy fastidiado, porque necesito, por cierto, hay una cosa que no he hecho bien, ¿vale? Voy a quitar la inversión en Indonesia y esta inversión la voy a utilizar para quitar un descontento, ¿vale? Para quitar un descontento, que eso se me ha pasado. Venga, pues quitamos un descontento y ahora este descontento se le va a volver a poner gracias a esta carta de malestar popular. Con lo cual lo comido por lo servido. Así que he hecho un pequeño rewind que yo creo que ha sido más que válido. Fenomenal. Pues Estados Unidos está muy fastidiado. Tiene 4, yo tengo 3. Estamos los dos en crisis nacional. De hecho voy a poner por aquí el token mío y voy a poner el token de Estados Unidos. ¿Vale? De Estados Unidos, crisis nacional. Pues lo ponemos por aquí, ¿vale? Aunque no lo veis porque está fuera de plano, pero bueno, ya está. Con esto pues ya hemos terminado el primer turno. Ha sido bastante largo, pero muy largo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora que ha terminado el turno, hay que seguir las instrucciones de secuencia del fin de turno, que lo tenéis en la referencia de las reglas, ¿vale? En la parte final, en la última cara, ¿vale? Y vamos a seguir pues los pasos que vienen, ¿no? Dice mover el marcador de turno en la posición siguiente y reiniciar el marcador de guerras civiles. Muy bien, pues entonces lo movemos al turno 2 y reiniciamos el marcador de guerras civiles. Vale, ahora nos dice que tenemos que emparejar, por así decir, y verificar si el jugador ganó el juego al tener 3 marcadores de hoz y martillo frente a estrellas. Bueno, pues yo tengo ahora mismo 3
de hoz y martillo y tenemos una estrella, con lo cual no es 3 veces más, sino simplemente son 2 veces más, con lo cual pues nada, no, de momento no he ganado y continuamos, porque esto no puede ocurrir hasta antes del turno. Pues sí, en este turno 4. Pues venga, tirada soviética para ver si tenemos un artículo comercial, que son estos de aquí. Y lanzamos pues el dadete, tiquiti, tiquiti, pues un 3, vale, pues 3, de 1 a 3, pues naranja de la China, ¿vale? Y como Stalin está vivo, pues tenemos un modificador de -1, con lo cual pues no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque viene aquí, ¿vale? Por eso pone modificador -1 mientras Stalin viva, con lo cual pues no podemos realizar nada más. Vale, tirada soviética para un robo de tecnología. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como he dicho antes, colocar robo de tecnología. Tenemos que coger un dadete, ¿vale? Cogemos un dadete y aquí viene, pues, con un 1 o un 2, pues no se coloca. Con 3, bueno, pues con 3 en adelante ya vemos dónde hay que colocarlo. No lo estáis viendo, dame un momentito, voy a intentar enfocarlo mejor. Vale, ya lo tenéis por aquí, ¿vale? Ya lo estáis viendo. He sacado un 3, significa que lo puedo colocar en Japón, en Corea del Sur o en Arabia Saudí. Pues lo voy a colocar en Japón. Le voy a dar un poquito de palpelo, ¿vale? A los japoneses, porque así, pues, porque yo lo valgo. Pues venga, cogemos una de inversión, lo ponemos aquí en Japón. Sé que está fuera de cámara, ¿vale? Pero bueno, Japón ya sabemos que queda por aquí en la parte derecha del todo. Y ya estaría ahí, perdón, he cogido inversión y me he equivocado. He dicho robo. ¡Robo! Robo, aquí, robo, muy bien. Pues ya está, ponemos ahí una de robo. Fenomenal, pues a ver, ¿qué es lo que toca ahora? Tirada soviética para cambio de liderazgo. Pues tenemos que hacer la tirada, sí, tenemos que hacer la tirada. Vamos a tirar, vamos a ver si tiramos. Vamos, tiramos un 2. ¿Vale? Liderazgo, un 2, pues dice inicio Stalin, ¿vale? Lidera hasta su muerte, con lo cual no puedo hacer nada más, no puedo tirar, no puedo hacer nada, con lo cual lidera hasta su muerte. Muy bien, pues siguiente cositas. Ahora, los soviéticos agregan cubos de reforma al registro de libertad y reformas, de acuerdo con el líder actual. Vale, pues con el líder actual inicio. Vamos a ver, culto a la personalidad de Stalin. Vale, como Stalin sigue vivo, pues no podemos hacer nada. Stalin sigue vivo, con lo cual, pues no podemos hacer nada más. Venga, pues como Stalin está vivo, como he dicho antes, pues no se debe realizar. Vamos ya por el paso 8, que es verificar si se lleva a cabo una reforma. Evidentemente, estando Stalin vivo, pues no hay reformas, no las saltamos de momento. Y ahora vamos por el paso 9, que se retira un marcador de embargo, que tampoco hay marcadores de embargo, con lo cual, pues nada de nada. Que los marcadores de embargo se ponen aquí, ¿vale? Comercio occidental, se pondrían ahí, como no hay, pues nada, pues naranja a China. Vale, ahora, tirada de Estados Unidos para su presidente. Vamos a ver, aquí ha ocurrido varias cosas. Bastante chungas, ¿vale? Muy chungas. Primero porque Estados Unidos, pues como veis, pues está bastante mal, muy descontenta. Y ahora tenemos que hacer las tiradas y con bastantes modificadores. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues esto es sumamente importante, ¿vale? Aquí tenemos al presidente que, como veis, aquí tenía esto de comercio y contención, que no lo ha podido utilizar porque no ha usado influencia ni para quitar marcadores de comercio ni nada por el estilo, con lo cual esto de aquí de momento lo vamos a pasar aquí, ¿vale? Y ahora hay que tirar dadetes. Vamos a tirar 2 dados. Vamos a coger 2 dados y dependiendo de lo que salga, pues aquí tenemos los modificadores. Venga, vamos a ver. Vale, sale 2 5. Vamos a ver. Dice -1 por cada descontento que haya. Como hay 4, ¿vale? Pues hay que restar 4. Entonces, es como si hubiesen salido 2 unos. Aquí hay un problema. Y dice que el resultado doble de 1, que es lo que nos ha pasado ahora porque tiene 4 descontentos. El presidente asesinado, tirar un dado más un descontento. Madre mía, la que se va a liar. Resultado doble de 1. Vale, pues el presidente asesinado, tirar un dado solo. Vale,
Pues el presidente ha palmado, o sea, ha cogido y ha palmado, o sea, no hay más, no hay más. Pues venga, vamos a tirar un dadete, sale un 3. Ahora, dice, tirar un solo dado y +1 más un descontento en Estados Unidos. Vale, pues entonces, como es asesinado, pues ahora vamos a coger y le añadimos pues, otro marcador. Pues ya tiene 5, ya lo tiene súper complicado. Entonces, esto de aquí no va a poder hacer nada de nada, ¿eh? No va a poder hacer nada de nada. Jopetas, pues sí que la hemos liado bien parda. La hemos liado bien parda. Tenemos 2 unos, con lo cual 1. Y ahora tenemos que tirar otro que es un 3, que había sacado un 3. Y lo ponemos aquí en economía. Y ya lo tenemos apañado. Jobar, pues sí que se le ha complicado esto de mala manera, ¿eh? Más un descontento en Estados Unidos. Solo un dado. Vale, pues ya está, ya estaría hecho. Ya habéis visto cómo funciona, no tiene nada, simplemente leer aquí que -1 por cada descontento que haya y +1 si Estados Unidos pues va perdiendo y va perdiendo. Vale, entonces me he equivocado yo. En vez de un 1 son 2. Bueno, da absolutamente igual porque son resultados dobles porque habían salido 2 5. Hubiese sido 2 2. Así que tampoco hubiese cambiado absolutamente nada porque iba perdiendo Estados Unidos, ¿vale? Entonces no ha variado absolutamente nada de nada. Fenomenal, pues venga, vamos ahora. Avanza una casilla hacia la derecha el registro de deuda. Pues venga, pues venimos aquí y lo movemos hacia la derecha. Pues ahora vamos a continuar. Dice colocar todos los espías como disponibles. Pues venga, vamos a empezar a poner ya los espías. Pues mira, ya que estamos por aquí, todos los espías que tenemos por ahí, pues los vamos a ir colocando. Venga, vamos a ponerlos ya como disponibles. Pues venga, cogemos espías por aquí. Venga, este espía también. Este espía de Reino Unido también. Le damos la vuelta. Estos espías, vamos a ir poniéndolos por aquí, ¿vale? Vamos a ir, porque si no, vamos a ir apilándolos un poquito. Opa. Vale, fenomenal. Venga, más espías que haya por aquí, yo creo que ya no hay más. Pim pam, pim pam, pim pam. No tenemos más. No hay más, yo por lo menos no los veo. Vale, pues ya está. Muy bien, pues venga, continuamos. El jugador agrega un marcador de descontento por cada arma nuclear a 2 o menos de distancia de su patria. Bueno, pues como no hay marcadores de armas nucleares por ningún lado, pues no, de momento no hay que poner más marcadores, o sea, más descontentos en ningún país. Menos mal, menos mal. Ahora, se descartan todos los marcadores de evaluación, ¿vale? De inteligencia, que es para repetir tirada. Evidentemente no me ha hecho falta, porque no está ahora mismo la evaluación de inteligencia en 1, significa que no hemos ganado todavía ningún token ni nada por el estilo, ¿vale? Coloca un cubo de tecnología en la casilla de computadoras si se ha investigado la computadora. Pues venga, vamos a ello. Vamos al árbol de tecnología. Pues venga, solamente lo va a poder hacer Estados Unidos, ya que yo todavía no lo tengo completamente desarrollado, o la URSS no lo tiene completamente desarrollado. Entonces aquí pone que más un cubo al final del turno, con lo cual cogemos un cubito azul, vamos a ponerlo por aquí y cubo al final del turno, ¿vale? Pues lo ponemos ya aquí. Ahí lo dejamos preparado y ya apañado. Ya veremos cómo funciona el tema de las computadoras. De momento vamos a seguir haciendo pues lo que va diciendo el sistema de secuencia de fin de turno. Venga. Bueno, también en el árbol de tecnología habría que quitar, en caso de que hubiese un disco en la zona de descifrado, pues habría que ponerlo, pero como es pasajero, pues nada, no hay nada, pues tampoco os vais a perder nada. Venga, fenomenal. Se descartan todos los marcadores de evaluación de inteligencia y el jugador con ventaja recibe los nuevos marcadores que correspondan a esta. ¿Quién tiene ventaja ahora mismo? Pues ventaja. El único que tiene ventaja es pues Estados Unidos, ¿vale? Es el único que tiene ventaja, así que tiene +1. Tiene +1. Esto significa que al tener +1 se le va a añadir un repetir tirada, ¿vale? De análisis de inteligencia. Pues este sí que va a tener aquí, pues lo voy a dejar por aquí el token, ¿vale? A la vista y ya estaría.
¿Qué más? Se coloca un cubo de tecnología en la casilla de computadora. Vale. Se toma la pila de descarte. A ver, se coloca un cubo de tecnología en la casilla de computadora si se ha investigado computadora central. Sí, eso ya está. Eso ya está. Se descartan todos los marcadores de y el jugador con ventaja recibe los nuevos marcadores que correspondan a esta. Vale. Más cositas. El jugador soviético puede añadir cartas de producción de petróleo si su marcador está pues en la casilla de 5 más, que en este caso no está de 5 más, ¿vale? No lo tenemos aquí, lo tenemos en 0, no lo estáis viendo, pero vamos, está marcado 0, así que nada. Y hay que añadir ya las cartas de producción, se toma la pila de descartes y se reutilizan para añadir pues la del turno 2, ¿vale? Eso ya sí que lo voy a hacer fuera de cámara. Y ya, eso ya me lo voy apañando yo solo y todito todo. Muy bien, pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Esto ha sido muy súper largo. Voy a colocar esto un poquito más así. Esto ha sido pues como habéis visto, un vídeo bastante largo. Ha habido muchas cositas y sobre todo quería explicar pues la secuencia de fin de turno que habéis visto que también es larga de pelotillas, ¿eh? Casi como un turno, bueno, casi como un vídeo de los que hacemos del turno. Pero bueno. Aquí ya queda hecho, ya queda casi todo preparado, me faltan las cartas, que lo voy a hacer ya fuera de cámara. Y ya quedaría para empezar el turno 2. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este primer turno. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que hayáis visto cosas guays. Espero que hayáis visto cómo se ha complicado todo. Cómo ha cambiado el mapa a lo largo de este turno 1 y todavía lo que queda. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos y por aquí por YouTube, evidentemente. Así que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.